En esta parte nos acompaña Tobías Belgrano, consultor político desde Buenos Aires, Argentina. Tobías, buenos días, gracias por acompañarnos. Trina y equipo, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Esperemos que también estés bien, Tobías. Y bueno, contarnos además la situación en Argentina en este momento con respecto a las huelgas, realmente cuál ha sido, cómo ha afectado a la sociedad, incluso la economía, y qué efecto también, qué impacto tiene en la política a nivel político, ¿no? Con respecto al gobierno de Javier Milei, ya que este es un rechazo a los recortes. Bueno, hay que pensar este conflicto desde dos perspectivas. Una desde la rama laboral, o sea, que las tres ramas que pararon estos 2 días, y por el otro, del lado sindical político. Del lado de las ramas laborales tenemos aeroportuarios, trenes y transporte de buses o colectivos, como le decimos acá en Buenos Aires. Los trenes y las aerolíneas están en movilización y huelga no solo por la cuestión salarial, sino también por la cuestión de las potenciales privatizaciones. La semana pasada se anunció que el gobierno iba a privatizar el Belgrano Cargas, que es una línea de transporte de mercadería que se utiliza, y además también se anunció, todavía no se promulgó, que se va a privatizar las líneas de pasajeros, cosa que fue muy conflictiva en general en los años 90 y generó muy malos resultados. Por el otro lado, lo mismo está sucediendo con Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, que también está bajo riesgo. Bueno, hay un proyecto de ley de privatización en el Congreso, lo cual genera la movilización de un sector muy sindicalizado y muy fuerte en el transporte aéreo. El transporte de colectivos y buses no se movilizó, o sea, arregló con el gobierno, ya que ya es un sistema privado que solo depende de los subsidios, y arreglaron una actualización salarial para los conductores de buses o colectivos, como le decimos acá en Buenos Aires. En la economía, el impacto que tuvo un impacto el día de ayer de pérdidas de por lo menos 150 millones de dólares, es lo que se estima de pérdidas para la economía del país. Y desde la perspectiva sindical y política, hay que tener en cuenta que hay dos ramas de la CGT, la Confederación General del Trabajo, que nuclea a los trabajadores del sindicalismo, por lo menos el sindicalismo formal, que está dividida. La CGT está dividida en un sector muy rupturista con el gobierno, que lo encabeza Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, el histórico sindicalista camionero argentino, y por otro lado el sector de la Unión de Transporte Automotor, que es el sector dialoguista que arregló con el gobierno el aumento salarial. Es decir, tenemos dos posturas sindicales dentro de la CGT, una más dialoguista y una más rupturista. Pablo Moyano es el que le puso la cara al sector más rupturista, y prometió que se vienen más paros de este estilo y que el acatamiento fue total, así que en ese sentido se plantea desde un lugar más combativo con el gobierno para futuro. Ahora, Tobías, mencionabas algunas personalidades que tienen que ver muy directamente con este paro, y hemos visto, lo veíamos incluso en las imágenes, lo tenemos en pantalla, que dice: los sindicalistas no dejan de trabajar. Esto estaba en distintos lugares de transporte. Decía: por medio de la fuerza de los gremialistas, Moyano y Viró, para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Todas las líneas se encuentran suspendidas por fuerza gremial. Hemos visto además vamos a decir, propaganda del gobierno en medio de la huelga. Sí, el gobierno está implementando un plan para denunciar a los sindicalistas que obliguen a sus trabajadores a parar. De hecho, lo hicieron mediante altoparlante, lo cual fue a nivel imagen muy curioso, si querés, de un gobierno libertario, estar sacando propaganda a nivel de altoparlante. Pero sí, el gobierno está con una estrategia de denuncias para los sindicalistas que obligan a sus trabajadores a parar, y es un poco la línea del gobierno, o sea, confrontar a los trabajadores, sobre todo los trabajadores informales, que en muchos casos son los que votaron mucho al gobierno de Javier Milei, contra los sindicalistas, porque la falta de transporte no le permite a muchos trabajadores del sector informal trabajar. Ahora, Tobías, estamos en medio de, bueno,
un gobierno de Javier Milei muy diferente a los últimos que ha tenido Argentina en los últimos años, pero también viene con este shock económico, con este cambio radical en el país, que por supuesto afecta en un país que además es sindicalista. Entiendo que es uno de los países con los sindicatos más poderosos de América Latina. Hoy unas cifras que manejo, me corregirás, que son más de 3.000 sindicatos que agrupan 3 millones de trabajadores argentinos. Entonces es un reto para la política de Javier Milei y además en medio de lo que es un país sindicalista, con estas medidas radicales. Sí, podemos afirmar de que es el país con los sindicatos más fuertes de América Latina, pero por otro lado estamos hablando de un sector formal, o sea, de los trabajadores formales, que son los que al final del día aportan a los sindicatos y movilizan a estos sindicatos, que es cada vez más chico. La realidad es que, sobre todo desde que empezó el gobierno de Javier Milei, pero es algo que viene sucediendo hace muchos años, el sector formal se va cada vez más reduciendo y en lo que va del gobierno de Javier Milei se perdieron 150.000 empleos formales, con lo cual cada vez las condiciones laborales son cada vez más precarias y el sindicalismo cada vez tiene menos afiliados porque cada vez más va desapareciendo el empleo formal. Por eso un poco el gobierno apela a esta estrategia de apelar a los trabajadores informales porque son al fin y al cabo la mayoría de los trabajadores. Ahora, Tobías, el impacto que tendrá esto en el gobierno, que por supuesto es lo que buscan los huelguistas, que no se tomen ciertas medidas o las potenciales medidas, como nos mencionas anteriormente, ¿logrará qué tan efectivas serán estas huelgas? Bueno, siempre va a buscar apelar a los sectores dialoguistas de la CGT para reducir la conflictividad en la calle y la conflictividad laboral, pero sí es necesario que para el gobierno que la mayor parte de las huelgas se reduzcan a el menor impacto en la vida cotidiana del ciudadano para evitar generar esa sensación de caos o de desgobierno. Es decir, si hay paro permanente de colectivos y nadie puede ir a trabajar esto se extiende en el tiempo, esto genera efectos sobre la gobernabilidad, valga la redundancia, la gobernabilidad del gobierno de Javier Milei. Sí, porque entiendo que, por ejemplo, en el caso del transporte terrestre, no entró en huelga hoy porque logró un avance, un principio de acuerdo. Exactamente, lograron un principio de acuerdo para desactivar la huelga en transporte de colectivos y de esa manera lograr que los trabajadores puedan de alguna forma llegar a sus trabajos, por lo menos aunque sea mediante el transporte de buses o colectivos, como le decimos acá. Y como te decía al principio, los colectivos o los buses arreglan más que nada porque son parte del sector privado y no están en riesgo de ningún tipo de privatización. Entonces, la huelga en el caso de los buses tiene que ver más con una cuestión salarial de los conductores. En el caso de los ferroviarios y de las aerolíneas tiene que ver más con una potencial privatización a la cual se están oponiendo los gremios. Sobre todo en el caso aeronáutico de aerolíneas argentinas que están muy preocupados por la cuestión de el ajuste a la aerolínea y la potencial privatización. Ahora, Tobías, el gobierno ha buscado politizar estas huelgas. Ha dicho que solo están buscando sus propios intereses los huelguistas. Sí, correcto. Como decíamos hace un momento, la idea del gobierno es polarizar entre los trabajadores formales e informales, ya que los privilegios o los beneficios sociales que vemos en el sindicalismo argentino se da solo en los trabajadores que están en la formalidad, mientras la mayoría de la economía se encuentra en la informalidad y cada vez más un número más creciente de trabajadores se encuentran en la informalidad. Por lo tanto, las medidas de fuerza por parte de los trabajadores de los medios de transporte afecta a todos los trabajadores porque la gran mayoría de los trabajadores utilizan el transporte público, sean formales o informales. Entonces, si los trabajadores del transporte público paran, están afectando no solo a los trabajadores formales, pero también a los trabajadores informales, que son los que necesitan trabajar día a día porque no tienen un sueldo fijo o un sueldo formal al que puedan apelar en caso de tener un día por paro general. Ahora, Tobías, ya cambiando de tema y también para cerrar, hemos visto lo que ha sucedido durante las últimas horas con respecto a la política exterior de Argentina y lo que ha sucedido más recientemente con la canciller. Sí, la canciller Mondino estaba haciendo equilibrio en la Cancillería.
la Cancillería, por primera vez en su historia, estaban con el riesgo de tener su primera huelga sindical por parte de los diplomáticos. O sea, había un equilibrio muy delicado, además de tener diplomáticos que venían de la gestión de Mauricio Macri, que internamente estaban haciendo ruido para que ella fuera corrida del cargo. Pero además de eso, declaraciones erróneas o problemas como, por ejemplo, que son adaptadas en las Malvinas, como los británicos Falklands, generó mucho revuelo para con la sociedad por la falta de interés por parte de la defensa de Malvinas, por lo menos incluso desde una manera retórica, lo cual generó mucho conflicto para con el gobierno. Todo en línea con la visita, por ejemplo, de Boris Johnson en la misma semana, que saludó desde el balcón de la Casa Rosada, y a los 2 o 3 días la Cancillería saca un comunicado diciendo Falklands en lugar de Malvinas, por lo cual eso generó mucho revuelo y la Canciller ya estaba en una cuerda floja hace bastante tiempo y desde hace mucho tiempo se hablaba de su potencial salida del gobierno. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos este miércoles. Gracias, que tengan lindo día. Igualmente.